¿Quiénes están contentos de estar aquí en esta noche? Aleluya. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Aleluya. Siempre que tenemos una escuela bíblica, aunque no sea un culto donde haya una predicación, aleluya, pero siempre hay un mensaje para cada uno de nosotros y que puede edificarnos a cada uno. Aleluya. Le doy las gracias a Dios, a mi pastor, a los líderes, por la oportunidad concebida a mi persona en esta noche de traer esta clase que vamos a desglosar esta noche. Esperamos que sea de edificación para cada uno de nosotros, principalmente a mi persona. Aleluya. La clase, como dijo nuestro superintendente, se titula El tiempo de Dios es el mejor. ¿Quién sabe que el tiempo de Dios es el mejor? Aleluya. Todos sabemos que el tiempo de Dios es el mejor. Aleluya. Los objetivos de esta clase son entender el éxito en la obra de Dios depende el cronograma divino. El objetivo número 2, reconocer que el motor de todo avivamiento es el Espíritu Santo. Y el objetivo número 3 es entender que todo avivamiento se basa en el uso de la palabra de Dios. Vamos a leer el texto de oro, el texto áureo dice: todo tiene su tiempo y todo se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso lo vemos en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Aleluya. Y nuestra base bíblica está tomada en Hechos 19 del 1 al 20. Le pido por favor que busquen sus Biblias porque el expositor nada más lo tiene del 1 al 10. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Santo Dios. La clase de hoy es una clase muy, pero muy importante. Le estamos dando seguimiento a los viajes misioneros de Pablo. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de que es el tiempo, o sea, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios se llama Kairos. El tiempo de Dios. Aleluya. ¿Y qué es el tiempo de Dios llamado Kairos? Es un momento oportuno y perfecto para que sus propósitos se cumplan. O sea, el tiempo de Dios, el Kairos, tiene dos cualidades, mis santos hermanos, que es oportuno y que es perfecto. Esas son las dos cualidades que tiene el tiempo de Dios. Entonces, en cambio, el Cronos, que es el tiempo medible, es el tiempo cuantitativo, o sea que lo podemos contar, el tiempo lineal. Por ejemplo, los relojes. Los relojes que nosotros usamos marcan los segundos, los minutos y las horas. Es un tiempo crono, o sea, viene de cronología. Aleluya. Y también tenemos como el calendario. El calendario nos da ¿qué? Nos da los días, nos da los meses y nos da los años. Nosotros podemos ir contando, mi alma te alaba, pero el tiempo perfecto de Dios es muy diferente. Aleluya, porque cuando yo le estaba leyendo ahorita que es el tiempo de Dios, dice que tiene dos cualidades, que es oportuno, o sea, es cuando llega la oportunidad, y que es perfecto. El tiempo de Dios siempre es perfecto, como dice que Dios siempre llega a tiempo. Aleluya. En el segundo viaje de Pablo, mi alma te alaba, Pablo intentó evangelizar en Asia Menor, o sea, en Éfeso. Pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Aleluya. Como lo describe nuestro autor de este libro, el autor es Lucas. Eso se encuentra en el capítulo 16. Entonces él descendió a Troas, donde él tuvo una visión de un hombre de Macedonia que lo llamaba y le decía, le estaba buscando ayuda. Aleluya. Y por esta razón, cuando él fue a Europa, el evangelio llegó a ese continente. Pero ahora, ¿qué pasó? Llegó el tiempo de Dios. Sabemos que él se lo prohibió en Asia Menor, o sea, en Éfeso, le prohibió que evangelizara. Pero ¿qué pasó? En el capítulo 18 nos narra
que ahí comenzó el tercer viaje misionero de Pablo. Y ahí sí él viajó a Asia Menor. Se llegó el tiempo de que Pablo llegara a Asia Menor. Esta clase, mis hermanos, nosotros vamos a estudiar de aquellos cristianos de Éfeso. ¿Cómo así? Que eran personas que habían creído en Cristo, pero no conocían nada del Espíritu Santo. O sea, ellos tenían un evangelio incompleto. Mi alma te alaba. Entonces, sabemos que en el tercer viaje misionero se narra que comenzó en el capítulo 18. Y hoy nosotros vamos a desglosar el capítulo 19. Vamos a comenzar con nuestra base bíblica. El versículo número 1 dice: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Aleluya. Santo Dios. Aquí en este versículo nos están hablando de Apolos. Vamos a decir, ¿quién fue Apolos? Aleluya. Apolo fue un cristiano judío natural de Alejandría. O sea, Alejandría pertenecía a Egipto. Este hombre judío natural de Alejandría, Dios lo usó grandemente en la predicación. Era muy elocuente. O sea que cuando hablamos de elocuencia, dice que era convincente, que era expresivo, se sabía expresar muy bien. O sea, él predicaba bastante bien. Y dice que era poderoso en la escritura también. Conocía el camino del Señor, pero solo sabía del bautismo de Juan. Santo Dios. Entonces, mis amados hermanos, para nosotros poder entender este texto, debemos de ir al contexto histórico. O sea, tenemos que ver qué pasó en el capítulo anterior para nosotros poder explicar con detalle qué es lo que está pasando aquí en Éfeso. Mi alma te alaba, Jehová, Espíritu Santo. Entonces yo voy a leer del versículo 1 al 2 del capítulo 18 para ver cómo inició, cómo apareció Apolos. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Recuerda cuando la pastora dio la clase, Pablo estaba en Atenas. Entonces él vino ahora a Corinto. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Dice el versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su esposa, por cuanto Claudio había mandado que todos los discípulos salieran de Roma, fue a ellos. Aleluya. Santo Dios. ¿Qué pasó cuando Pablo llegó a Corinto? Había una pareja de esposos llamado Aquila y Priscila. Estos vinieron de Italia a Corinto. ¿Qué pasó? Cuando ellos vinieron, ellos se encontraron, mi alma te alaba. Entonces, ¿qué pasa? Pablo se hospedó y trabajó con ellos haciendo tiendas. Ese era el trabajo de ellos y Pablo trabajaba con ellos y se hospedó con ellos. Pablo también predicaba en las sinagogas. Pablo permaneció allí, dice la palabra, 1 año y 6 meses. Aleluya. Pero ¿qué pasó? Pablo encontró oposición con algunos judíos. Mi alma te alaba. Lo acusaron de qué? Lo acusaron falsamente. Pero el procónsul que había en esa ciudad, que se llamaba Galión, desestimó ese caso. Y Pablo siguió con su ministerio. Luego Priscila y Aquila lo acompañaron hasta Éfeso. Ahí ya llegó a Éfeso. Mi alma te alaba. Entonces, cuando Pablo
navegó a Siria, Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso. ¿Haciendo qué? Fortaleciendo la iglesia que ya estaba en Éfeso. Aleluya. Entonces, en el capítulo todavía 18, en el versículo 24 y 26 nos narra que habla de Apolo, lo que él le dijo ahorita, que Apolo es un hombre elocuente, conocedor de la escritura, que conocía solamente el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué pasa? Priscila y Aquila le explicaron el camino del Señor a Apolo. Por eso es que en Romanos capítulo 16, versículos 3 y 4 dice, Pablo lo menciona como colaboradores fieles. ¿A quién? Aquila y a Priscila. No esa Priscila que está ahí. Aleluya. Entonces, estas personas fueron colaboradores fieles de Pablo. Aleluya. Santo Dios. Fueron tan fieles que dice la palabra, yo lo leí por aquí, no, pero no tengo escrito, dice que ellos expusieron hasta su vida por Pablo, de tan fieles que eran. Entonces ustedes van a decir, ¿por qué en este versículo 1 del capítulo 19, Lucas viene y trae y menciona a Apolos? Lo que pasa es que dice que estaba en Corinto y Pablo vino a Éfeso. Aleluya. Entonces, Apolo era que él había estado en Éfeso. Aleluya. Donde allí enseñaba y predicaba el bautismo de Juan. Santo Dios. Por eso es que dice en Primera de Corinto, miren lo que dice en Primera de Corinto, capítulo 3, versículo 7. Dice así, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Miren lo que dice el 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Aleluya. Miren, el hombre trabaja, pero Dios es el que da el fruto. Aleluya. Santo Dios, mi alma te alaba. Miren, yo estaba pensando cuando yo leí esto. Mi esposo en Santo Domingo era productor de vegetales. ¿Qué pasa? Cuando ellos iban a sembrar, había una parte que hacían los hoyitos y cogían unas medidas. En esta puede ir una planta, aquí puede ir otra y aquí puede ir otra. Luego, iban haciendo el hoyo donde podía haber, porque ellos más o menos calculan a la distancia. Pero que había uno que iba poniendo la semilla en cada hoyo. Entonces, el otro la sembraba, le ponía la tierra. Entonces, yo comparo aquí. Apolo regó, o sea, puso la semilla en el hoyito. Y Pablo vino y la sembró. Pero ¿qué pasa? Ninguno de los dioses tiene que dar la gloria, porque la gloria la da Dios. Porque cuando la semilla está enterrada, ella entonces brota, germina y crece unas raíces hacia el fondo, buscando los minerales de la tierra. Entonces nosotros tenemos que regar y plantar la semilla, como evangelizando. Y también, ¿cómo lo podemos hacer? Con nuestra vida dando testimonio. Aleluya. Pero ya después que nosotros evangelizamos y que nosotros regamos la semilla y sembramos la semilla, quien se cabe de ahí para adelante es Dios. Aleluya. Y el Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas, mis hermanos, que nosotros le decimos a la gente, no, porque si tú eres cristiano, tú tienes que dejar esto, ya tú no puedes usar esto. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Eso nosotros no lo podemos hacer. Ya nosotros sembramos, ya nosotros regamos, pero el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de hacer la obra. Santo Dios. Y yo me maravillaba estudiando esto, porque yo decía, nosotros ya cuando la semilla está adentro, surge una planta. Vamos a poner una planta de maíz, una semilla de maíz. Pero miren, mis hermanos,
cuando crece esa planta y comienza a germinar y sale una mazorca de maíz, de esa sola semilla, ¿cuánto granito de maíz hay en una sola mazorca? Yo no le he contado, pero tiene que haber más de 100. Entonces, ¿qué yo digo? Digo yo, wow, como uno da fruto de una semilla que yo regué, que yo planté y Dios hizo la obra. Se van multiplicando, van creciendo, el evangelio se va expandiendo, aleluya. Porque entonces mi alma te alaba. Esa mazorca de maíz la van vendiendo en los mercados y hay diferente gente que la compra y mucha gente que se la comen también. Amén. Santo Dios. Entonces, aleluya, si Pedro me estaba aquí me decía, ay. Pues nada, entonces mis amados hermanos, tenemos que ser regadores y sembradores para que Dios haga la obra donde nosotros ponemos el terreno. Y una cosa, esto es como una predicación. ¿Por qué? Porque cuando tú lo entras en la tierra, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos tierra. Porque nosotros venimos de la tierra. ¿Cómo Jehová hizo a Adán? Del polvo, ni de la tierra en sí, del reciclaje. Aleluya. O sea que nosotros no podemos darnos de los mejores ni del qué sé yo qué, porque nosotros somos basura de la tierra, el reciclaje de la tierra. No podemos ni estar de comparón y que esto y que el otro. No, es que nosotros tenemos que ponernos como que no somos nada delante de Dios. Dios es que hace. Porque después, ay, mi alma te alaba, yo no tenía esto escrito. Pero después que Jehová hizo a Adán iba a ser un muñeco que inerte, sin vida. Pero cuando Jehová hizo así, que le dio el aliento de vida, Santo Dios, entonces se convirtió en un ser viviente. Santo Dios. Él no iba a hacer nada si Jehová no hubiese puesto su aliento. Él no hubiera sido nada. Santo Dios, aleluya. Déjame avanzar porque después, y que esto no estaba aquí. Santo Dios, entonces que el hombre tiene que trabajar y Dios es el que da el fruto. Entonces Pablo sembró después que Apolo regó. Él fue que regó y por eso es que el evangelio estaba incompleto. Aleluya. Entonces, en conclusión, Apolo fue un valioso colaborador de Pablo para la expansión del evangelio. Ya él había salido de Éfeso y estaba en Corinto, como dice el primer versículo. Entonces Pablo llega a Éfeso después de recorrer, dice, las regiones superiores que eran Iconio, Derbe, Listra y otras regiones. Éfeso, mis amados hermanos, es la capital de Asia. O sea, es la ciudad más grande de Asia Menor. Sus habitantes eran devotos de la diosa Diana. La diosa Diana era la diosa de la fertilidad. O sea, que esa ciudad era bien idólatra. Había mucha idolatría en esa ciudad. Vamos a seguir con el versículo 2 hasta el 4. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dice el 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dice el 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Aleluya. Santo Dios, mi alma te alaba. Pablo tenía una conversión con una conversación con estos discípulos. Como leímos, él le preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo
cuando ellos creyeron, aleluya. Yo me imagino que ya habían hecho la confesión de fe y que estaban arrepentidos de sus pecados. Entonces Pablo le hizo esa pregunta, aleluya. Y entonces Pablo, como le preguntó que en qué ellos fueron bautizados, mi alma te alaba, ellos le contestaron que ellos ni siquiera sabían que era el Espíritu Santo. O sea, tenían conocimiento de eso, no tenían conocimiento. O sea, el evangelio estaba incompleto. Es como él regó, pero todavía no está sembrada. Ahora entonces Pablo viene a sembrar. Aleluya. Hermano, el bautismo de Juan fue de arrepentimiento de sus pecados. Juan anunció que venía uno que él no era digno de desatar la sandalia. O sea, era el precursor de Jesús. Aleluya. En el versículo 2, ellos le contestaron que ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Como le estaba diciendo, ellos tenían un evangelio incompleto. Entonces, esto se da aquí. ¿Por qué que se da? Porque en 1 de Corintios, en donde estábamos leyendo el capítulo 3, dice, yo planté y Apolo regó. O sea, los tiempos de Dios son mejores, dice el título de nuestra clase. Apolo tuvo su tiempo de regar, pero Pablo le llegó su tiempo de plantar. Y esos dos tiempos, el tiempo de Pablo fue el mejor, porque ahí fue que concluyó, y después la obra viene siendo ¿de qué? De Jehová. Aleluya, mi alma te alaba. Pablo había experimentado el ser bautizado por el Espíritu Santo. Por eso le estaba preguntando si eran bautizados por el Espíritu Santo, porque el mismo Pablo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, que vino a Damasco, aleluya. Entonces, después que él estaba en la calle derecha, en la casa de un tal Judas, no es que lo vendió, sino otro Judas, el Espíritu Santo mandó a Ananías que fuera allí donde estaba Pablo, aleluya. Entonces, solamente con Ananías imponer sus manos, recobró la vista. Recuérdense que él quedó ciego cuando él tuvo el encuentro con Jesús camino a Damasco, porque era perseguidor de los cristianos. Él entonces recobra la vista cuando Ananías le impone las manos. Entonces dice que recorrió la vista y recobrando fuerza fue lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Pablo experimentó lo que es el bautizado por el Espíritu Santo. Yo pienso que Pablo entendió lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo, hubo el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Quizá él no lo entendía cuando era perseguidor de los cristianos. Él ahora entendía de qué es lo que estaban hablando en el aposento alto, lo que pasó en el aposento alto, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros hoy podemos ver el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras iglesias y en nuestras vidas también. Aleluya. Vemos personas que han sido bautizadas en lengua. Hay personas que también han sido bautizadas en sanidad. Yo he visto muchos videos de muchos pastores que yo sigo en las redes, donde han habido muchos milagros de gente de sanidad, que han tenido sanidad. Y también nosotros lo hemos podido ver. Porque yo no me acuerdo si usted se acuerda, pastora, un miércoles que la hermana Jenny llegó cojeando y me dijo, ay Margarita, yo vine, pero fue haciendo un sacrificio, me van a decir la cojita. Ahora, ¿de qué me dijo eso? Yo le quiero decir a la pastora que vamos a orar por Jenny. Y tenía esa inquietud. Cuando la pastora terminó ese miércoles, recuerdo yo que todavía el Espíritu Santo me estaba diciendo, dile a la pastora. Ahí yo le dije, pastora, mire, vamos a orar por Jenny, que le duele este tobillo. Y decía que, wow, gracias Margarita, porque yo se lo iba a pedir. Y la pastora
oró por ella. Ella estaba sentada y yo me hinqué, le puse la mano a ella en el tobillo. La pastora hizo un clamor y yo estaba orando también. Y a Jenny se le quitó ese dolor. Fue un miércoles y el jueves yo le dije, Jenny, ¿y cómo te tobillo? Dije, ya yo no tengo dolor. Desde que la pastora y tú oraron por mí, eso se desapareció y no me volvió más. O sea que muchas veces Dios usa a uno. Quizá uno dice, no, yo no estoy bautizada, pero algunas veces hay cosas que uno la hace. Y el Espíritu Santo hace la obra. Porque la gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios que está allá arriba. Aleluya. Entonces nosotros podemos ver la manifestación, aleluya, del Espíritu Santo en las iglesias, aleluya. Y hasta en nuestras casas muchas veces. Santo Dios, mi alma te alaba. Entonces vamos a seguir con el versículo 5 hasta el versículo 7. El versículo 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. O sea que ahí habían 12 hombres, aleluya. Dice el 5, que cuando oyeron esto, fueron bautizados. O sea que Pablo de una vez procedió a bautizarlo en el nombre de Jesús. Porque ellos solo sabían del bautizo, del arrepentimiento, que era el bautizo de Juan. En Mateo 28, 19 dice: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si observamos que en el versículo 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Quizá dirá, pero Pablo no lo bautizó en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28, 19. Pero lo que pasa es que Pablo no estaba desobedeciendo, mis hermanos. Esto me lo dio el Señor a mí. Yo pienso que cuando él bautizaba en el nombre de Jesús, allí estaba la Trinidad. Porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cuando él dijo en el nombre de Jesús, ya estaba bautizado por los tres. Aleluya. Santo Dios. Pero en el versículo 6, estos 12 tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo. En este momento, nuestra secretaria va a recoger las ofrendas. Mi alma te alaba. Santo Dios. Pues bien, dice el versículo 6 que los 12 tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo. Con tan solo Pablo imponer sus manos. Dice el Espíritu Santo con solamente Pablo imponer sus manos. Dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaban en diferentes lenguas y profetizaban. Ya esta gente estaban bautizados y ya tenían el bautizo del Espíritu Santo. Aleluya. Tuvieron una experiencia pentecostal. Y yo diría como la pastora, tuvieron una experiencia Dunami. O sea, tenían poder. Aleluya. Tenían fuerza. Por eso es lo que significa Dunamis. Aleluya. Esta gente estaban experimentando Dunami. ¿Cómo que usted dice, pastor? Santo, aleluya. Santo, mi alma te alaba. Pero miren, mis amados hermanos, esto me recuerda que cuando Pablo fue a la casa de Cornelio, allí hubo una manifestación del Espíritu Santo también. Este centurión de Cesarea no conocía el Evangelio, porque él no conocía el Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que daba limosna y que oraba siempre. Y por eso él tuvo esta visión. Cornelio tuvo una visión de que donde un ángel se le apareció donde él estaba y le dijo que mandara a buscar a Pedro
y que Pedro le iba a decir lo que él tenía que hacer. Aleluya. Entonces cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, que él comenzó a evangelizar, hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Estas personas estaban hablando en lengua. Estas personas estaban llenas del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Aleluya. Dijo, en verdad que el Señor no tiene acepción de personas. ¿Por qué? Porque eran personas gentiles, no eran del pueblo de Dios. Este era un centurión, aleluya, de la ciudad de Cesarea. Aleluya. Y esta gente experimentaron este derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Se fueron bautizados inmediatamente. Porque solamente el evangelio y la salvación nada más no es para los judíos. Porque Cristo murió para que por toda la humanidad. No hay acepción de persona para Dios. Vamos a seguir con el versículo 8 hasta el 10. Y dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y dice el 10, así continuó por este espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Dice el 8, que habló con denuedo. Cuando una palabra habla con denuedo, cuando una persona habla con denuedo, es que habla con valor, habla con un coraje, habla con determinación, aleluya. Dice que lo hablaba en la sinagoga por 3 meses, persuadiendo. O sea, cuando hablamos de persuadir, hablamos de convencer, de atraer, de vencer. Y discutiendo acerca del reino de Dios, unos creyeron y otros permanecieron incrédulos. Es como nuestras vidas, hermano. Nosotros vamos a encontrar personas que van a creer y otros van a quedarse incrédulos. Vamos a encontrar todo tipo de personas en el camino que nosotros tenemos como cristianos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos que, nos toca que regar como hizo Apolo y sembrar como hizo Pablo. Amén. Santo Dios, aleluya. Entonces, ¿qué dice? Que Pablo separó los recién convertidos, o sea, la persona que estaban en la sinagoga, que creyeron, se apartaron de ahí porque en la sinagoga le estaban haciendo la guerra. Dice que Pablo salió de la sinagoga y buscó dónde reunir los nuevos creyentes. Y el sitio era una escuela de un llamado Tirano. No sabemos nada de Tirano, no sabemos si era cristiano, pero quizá era un maestro de filosofía. No sabemos, porque la Biblia no lo registra. No podemos estar ni añadiendo ni quitando a la Biblia. Santo Dios. Lo que sí, Pablo usó este lugar para enseñar. O sea, el lugar de la escuela de Tirano. Lo usó para enseñar. Porque los judíos en la sinagoga endurecieron sus corazones y rechazaron el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo no dejó que esas ovejas que ya él tenía de su redil andaran dispersas. ¿Pablo qué? ¿Pablo qué hizo? Pablo siguió su ministerio. Ok, no me están escuchando en la sinagoga. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a reunir aquí, a donde se me está abriendo la puerta de este señor llamado Tirano, y yo voy a seguir con mi ministerio. Porque hay personas que quieren buscar el reino de Dios, pero hay otra que no, el que no quiera. Es como dice, donde tú vayas, sacúdete las plantas de tu pie, donde no te reciban. Aleluya. Entonces, el versículo 10 dice que así duró 2 años. Y los griegos y los judíos
creyeron y escucharon la palabra del Señor y la palabra de Dios se expandió. Aleluya, eso fue en Éfeso que se expandió. Entonces, ¿qué pasa? Se abrió esa puerta donde tirarlo. Es que cuando se cierra una puerta, se abren otras. Santo Dios, aleluya. Vamos a seguir con el 11 hasta el 12. Dice el 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus. Miren esto, señores. Aleluya. Yo lo busqué en otra versión porque yo dije, wow, déjame buscarlo en otra versión porque veo esto como muy, wow, lo veo muy importante. Dice el versículo 11. En la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. Dice el 12. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y lo ponía sobre los enfermos y sanaban. Y también ponían pañuelo sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Pero mis hermanos, esto no quiere decir que la ropa y el pañuelo tenían poder. Es que Dios puede usar cualquier cosa para demostrar su poder. Tenemos que tener eso. No es un amuleto, no es de que no, es la fe que esa gente tenía. Aleluya. Y Dios hace su cosa que para demostrar su poder. Aleluya. Esto me recuerda en Hechos capítulo 5, versículo 15, que miren cómo dice Hechos 5, capítulo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. No era la sombra, era la fe. Por eso que hay un corito que dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de ¿quién? De Nazareno. Pedro tenía el Espíritu Santo, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, no era la sombra de Pedro, era la fe de ellos. Y también como Pedro tenía el Espíritu Santo de Dios. Esto me recordó también en Marcos 5, cuando la mujer del flujo de sangre tuvo tanta fe que ella decía, con tan solo tocar el manto, el borde de su manto, seré sana. No era el manto de Jesús, era quien cargaba el manto. ¿Quién es el que cargaba el manto? Jesús de Nazaret, aleluya, lleno del Espíritu Santo. Además, él era Espíritu Santo porque era el trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno en tres, aleluya. Entonces también, yo estaba recordando, decía, pero es verdad que Dios usa cualquier instrumento y cualquier cosa para demostrar su poder. Ustedes saben por qué, mis amados hermanos. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel tuvo sed, ¿qué pasó? Encontraron una agua, pero las aguas no se podían tomar. Esta gente estaba muerta de la sed, caminando en el desierto. Acuérdense que el desierto fue un sol que quema, no hay una sombrita. El desierto es una tierra árida. Una tierra árida es que de tan seca que está, como que se quebranta, se rompe, aleluya. Encontraron esta agua no se podían tomar. Y el pueblo comenzó a quejársele. ¿A quién? A Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Le oró a Dios. Y orándole a Dios, inmediatamente vio un árbol y cogió una rama, oigan, una rama, y la puso en el agua. Y con esa rama las aguas se endulzaron y el pueblo pudo tomar agua y saciaron su sed. O sea, es para que ustedes vean cómo Dios puede hacer de una pequeña cosa, puede hacer un milagro.
Aleluya. Y esas son cositas que yo recordé. Imagínense usted cuántas cosas no hay. No hay en la Biblia. El valle de los huesos secos. Cuando Ezequiel, en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Con solamente le dijo, profetiza. Y los huesos se unían. Decían que los tendones, y yo no sé cómo esa gente de antes sabían de ciencia médica, que decían los tendones, los tejidos. Hablaban de cosas de la biología humana. Aleluya. Entonces, esas son cositas, mis amados hermanos, que para nosotros aquí es simple, pero para Dios son grandes. Aleluya. Porque Él hace con quien quiere y cuando quiere. El tema de nosotros de hoy, el tiempo de Dios es el mejor. Aleluya. Vamos a continuar con el versículo 13 y el 14. Dice el 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar en el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Dice 14, habían 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Oigan, los hijos hacían estas cosas de ese sumo sacerdote. En los tiempos bíblicos, mis amados hermanos, aparecían personas que se consideraban como magos, principalmente en las ciudades idólatras, como en este caso aquí en Éfeso que estamos estudiando. Al escuchar los exorcistas judíos, aleluya, que Pablo, al utilizar el nombre de Jesús, expulsaban demonios y sanaban los enfermos, estos exorcistas querían hacer lo mismo. Miren lo que es exorcista. Eran personas que intentaban expulsar demonios y espíritu malo, pero sin tener una autoridad espiritual. ¿Qué autoridad iban a tener ellos? Aleluya. Si ellos no tenían una relación con el Cristo de la gloria, ¿qué espíritu, qué autoridad de parte de Dios van ellos a tener? No van a tener ninguna. Santo Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba. En la época de Jesús había muchos exorcistas que por medio del conjuro, cuando la palabra inconjuro, eso significa que invocan una divinidad o una fuerza para ahuyentar los malos espíritus. Eran como unos ritos mágicos que ellos hacían. Esto me recordó a mí cuando Jesús estaba en el concilio, que estaba frente al sumo sacerdote Caifás. Miren lo que dice en Mateo 26:63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote Caifás le dijo, te conjuro por medio del Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo y el Hijo de Dios. Pero la palabra me dice más adelante que Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero esto era, mis amados hermanos, porque Jesús era acusado de blasfemia. Porque él se llamaba el rey de los judíos. El Mesías que había de llegar. El Mesías que ellos mismos estaban esperando. Pero ¿qué pasa? A los suyos vino, pero ellos no lo reconocieron. Santo Dios. Entonces, estos exorcistas, hijos de este sumo sacerdote Esqueva, no tenían ningún poder. Ellos no podían tener ningún poder ni para sanar ningún enfermo, ni para sacar demonios. Ellos no podían hacer eso como lo hacía Pablo. Porque Pablo, como leímos, con la ropa de él, con los pañuelos de él, la gente se sanaba. Lo llevaban la ropa, los delantares de él y los pañuelos, las ropas que Pablo usaba. Y con eso, para que ustedes vean, que hasta como se puede transmitir con tu ropa. Por eso es que yo no me gustan las tiendas de segunda mano. ¿Ustedes saben por qué? A menos que la ropa no esté, porque algunas veces llevan cosas nuevas. ¿Verdad, María, que sí llevan cosas nuevas? Allá hay un departamento de cosas nuevas. Sí, de cosas nuevas. Las cosas nuevas las podemos usar. Pero muchas veces si tú usas principalmente unos zapatos que tú no los puedes lavar,
¿Quién sabe tú qué persona usó sus zapatos? Y el espíritu malo, esa energía negativa va a venir a ti. Yo lo pienso así. Porque está bien una ropa usada, ok, uno la compra, la lava, y si tú quieres tú hasta la unge. En el nombre de Jesús, porque tú la vas a usar, tú eres una sierva de Dios. Pero hay cosas que también hay objetos, cuadros y cosas. Que hay influencias que tú las llevas a tu casa y tú no sabes de qué satanista era eso. Entonces, por un lado, las tiendas son una mano, ayudan a la gente necesitada que consiga una de las cosas económicamente, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque hay ciertas cosas que tú las cargas en tu casa, las llevas a tu casa y tú no sabes qué espíritu tú estás llevando a tu casa, porque el mundo espiritual es como un misterio. Es un misterio. Pero las cosas de Dios son sanas y sagradas. Porque cuando tú dices, yo voy a ungir mi casa, yo voy a hacer un cerco, yo voy a orar en todas las esquinas de mi casa, tú no estás haciendo cosa mala. Tú estás invitando que el Espíritu Santo de Dios esté en tu casa. Que el Espíritu Santo se mueva. Santo Dios, aleluya. Yo no sé si ustedes me entienden qué es lo que yo estoy acabando de decir. Que tenemos que tener cuidado lo que tú llevas a tu casa, lo que tú cargas encima. Porque tú no sabes el espíritu malo que se pueda transmitir a lo tuyo o a tu persona. Aleluya, mi alma te alaba. Entonces esta gente no tenía ese poder porque el Espíritu Santo de Dios no estaba en ellos. No podían tener ni el don de sanidad, ni tampoco el don de expulsar los demonios. Aleluya. Santo Dios. Vamos a leer el 15 hasta el 17. Dice el 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Dice el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. ¡Qué vergüenza! Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Mira cómo le salió a esta gente, invocando de que en el que predica Pablo. Pero ellos quedaron en vergüenza, porque dijeron, a Jesús lo conozco y a Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Aleluya. Los espíritus y los demonios conocen la autoridad divina. Aleluya. Ellos sabían el Dios que portaba a Pablo y a quien Pablo predicaba. Ellos lo sabían. Y yo estaba estudiando esto y yo estaba muerta de risa. Porque dicen ellos, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y a ellos no lo conocieron. Aleluya. Entonces cuando dicen que salieron corriendo desnudo, herido y desnudo. O sea, le quitó la máscara a esta gente. Aleluya. Santo Dios. Esto me llevó a mí que como los demonios reconocen quién es la autoridad y quién es Jesús. Esto me llevó a mí a los endemoniados de Gadara. Está como en 3 evangelios, pero yo busqué a Mateo, capítulo 8, versículo 29. Dice, 29 dice, y clamaron diciendo, eso eran los endemoniados de la ciudad de Gadara, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Escuchen, sin nadie decirle a ellos que era Jesús el Hijo de Dios, le dijo, ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Wow, muchas veces los demonios conocen más que la persona
que están normales. Los demonios, que son cosas derivadas de Satanás, reconocen a Jesús más que muchas personas que nosotros le hablamos del poder de Dios, de Jesucristo, del Cristo de la gloria. No lo conocen. Y más sin embargo, los demonios sí conocen. Porque cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, que uno mismo siente, porque esas son cosas que tú no la puedes describir, aleluya. Cuando hay una presencia en la iglesia, que tú sientes la caricia, que te da escalofrío, que tú danzas y todo eso, la gente dice, pero están locos, o sea, no los conocen. Pero los demonios sí lo conocen, para que ustedes vean cómo son las cosas espirituales. Los demonios pueden conocerlo más que cualquier persona natural que no esté endemoniada. Aleluya. Entonces le dijeron así, que lo conocen. Lo conocieron, aleluya. Y dice el 31. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel acto de cerdo. Los cerdos, hermanos, se fueron por un despeñadero y murieron ahogados. Oigan eso, ellos le pidieron que si lo van a sacar del cuerpo de ese endemoniado, ellos no querían estar vagando, porque ellos quieren habitar en un cuerpo, en algo que respire. Por eso ellos mejor decidieron que se los llevara o que lo lanzara. ¿Para qué? Para que se fueran y posaran a donde estaban ¿quién? Estos cerdos. Porque los cerdos, como ellos respiran y todo eso, aunque no son personas, pero ellos no querían morir porque ellos quieren estar donde haya vida. Mi alma te alaba. Aleluya. Entonces, dice el versículo 16, que el hombre endemoniado saltó sobre ellos y les rompieron las ropas. Y estos se fueron desnudos y heridos. Santo Dios. Porque lo que pasa es que con Dios no se juega. Vas a quedar en vergüenza. Los demonios saben quién tiene relación con Dios y quién no tiene relación con Dios. Amén. Aleluya. Si nosotros algún día nos tenemos que enfrentar con una persona que esté con un espíritu malo, si tú no estás consagrada a Dios, si tú sientes que el Espíritu Santo de Dios no está en ti, no venga a tal de héroe de que en el nombre de Jesús, porque vas a quedar en vergüenza. Tenemos que tratar de tener una relación con Dios y que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, porque Él nos da la autoridad de nosotros que sacarlo. Nosotros tenemos autoridad porque la palabra lo dice. Van a tener potestad. Vamos a tener la potestad. Pero que tenemos que tener una relación y tratar de estar lleno del Espíritu Santo de Dios en cualquier circunstancia que nos ofrezca. No solamente en espíritu malo, hasta en personas que estén enfermas. Porque muchas veces tenemos que ir a los hospitales, donde los enfermos o un familiar. Trata de estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Para que Dios obre por medio de ti. No la gloria para el hombre, sino para Dios. Aleluya. Santo Dios. Entonces, ¿qué dice? Que toda la ciudad de Éfeso se dio cuenta de lo ocurrido. Esto fue para bien, porque en el nombre de Jesús fue engrandecido el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Vamos a leer en el 18 hasta el versículo 20. Dice 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de oro. Dice el 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Santo Dios. Miren, mis amados hermanos, ahora mismo muchos
de los que se dedicaban, dice la palabra, a la brujería, comprendieron que Jesús, de quien Pablo hablaba, era más poderoso que todos esos ritos que ellos hacían. Dice que confesaron sus pecados y trajeron los libros de magia y lo quemaron delante de todos. Pero oigan lo que dicen, que estos libros eran tan costosos que valían, estaban valorados en 50,000 piezas de plata. O sea, eso era una fortuna en aquellos tiempos. Esta gente, hermanos, se arrepintieron de verdad. Santo Dios. Esta gente pasaron del poder del ocultismo, de las tinieblas, al reino de Dios. Estos esbrujos lo hicieron muy bien. ¿Por qué? Porque quemaron estos libros. O sea, ellos sacaron el problema de raíz. Muchas veces cuando nosotros tenemos un problema, que el Señor nos cubra y nos guarde, algo que nos ata a las cosas del mundo, vamos a tratarlo de sacarlo de raíz. Si algo a nosotros no está, como que la carne de nosotros quiere inclinarse para allá, vamos a sacar eso de raíz. Porque muchas veces hay cosas que nos atormentan y quiere venir a nuestra memoria. Vamos a reprender eso en el nombre de Jesús. Si tiene algún libro, si tiene cualquier cosa que te pueda llevar a donde antes tú saliste, cancela eso. Cancélalo en el nombre de Jesús. Rómpelo de raíz. Es como, me gustó cuando yo una vez estaba estudiando capítulo 5 de Marcos, en la mujer de flujo de sangre. Dice ahí que desde que ella tocó a Jesús salió una fuerza de Jesús. Y su sangrado cesó desde la fuente, o sea, desde la raíz. El problema de ella ya no iba a volver porque ella tuvo una sanación que dice que desde la fuente, de su fuente cesó. O sea, ya eso no, ese problema que ella tuvo ya no iba a volver, aleluya. Entonces, estos esbrujos, aleluya, salieron del mundo de las tinieblas, del ocultismo, para venir aquí, a la luz que es Cristo Jesús, aleluya. Santo Dios, dice la palabra que Dios crecía y prevalecía. O sea, el evangelio de Jesucristo estaba creciendo y prevaleciendo. Cuando hablamos de prevalecer, es que se mantenía ahí. Algo que me gusta del texto áureo. El texto áureo, como leímos antes de comenzar a desglosar esto, está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para regocijarse. Todo tiene su tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En el segundo viaje misionero de Pablo, el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero ahora, ¿pero por qué? Porque en Asia Menor, o sea, en Éfeso, porque vamos a hablar de Asia Menor, es como que estoy hablando, Asia Menor es República Dominicana, y Éfeso es Santo Domingo, la capital, es la ciudad. Esa persona vieron y se llenaron de la presencia de Dios. Con ese mantenimiento que tuvo Pablo en esa ciudad, ellos vieron el poder. Y estas personas que estaban perdidas en el ocultismo, en la brujería, pudieron que reconocer que el poder viene de Dios, se convirtieron. Entonces es el tiempo de Dios. Él dice, por eso que la palabra dice, o el título de la clase dice, el tiempo de Dios es el mejor. Que ese era el tiempo para esta iglesia, para esta persona. Mire que dice que prevaleció, aleluya, y crecía. Era porque era el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo, mi alma te alaba. Nosotros
Quizá vemos que hay ciertas cosas que no se nos dan y nos desesperamos porque pasa el tiempo y pasa el tiempo y no vemos la mano de Dios obrar, pero Dios te está mirando. Porque es que todo no en el tiempo de nosotros, no en el crono, es en el tiempo de Dios, es en el cairo de Dios. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Si Dios te dio una palabra, aférrate a la palabra. Dice, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. No en mi tiempo, aunque yo veo que se está tardando, pero es en tu tiempo. Yo le voy a hacer un pequeño testimonio. Cuando mi hija se tuvo que ir del Bronx al pastorado, el pastor Peguero, que fue mi pastor, le dijo a mis hijos, a mi hija y al esposo, yo siento de parte de Dios, yo no era cristiana, yo siento de parte de Dios que Fredelin es mi hijo, el que vino a predicar el día. Yo siento que es bueno, yo siento de parte de Dios que es bueno que Fredelin se vaya con ustedes para que lo ayude con la obra, para que lo ayude con los jóvenes en la obra. Y esta señorita que está aquí, le dijo, pues dile al pastor que se equivocó, que mi hijo no va para allá. Si usted como es grande, usted se va de que 7 horas de aquí, donde Dios está en tu aparte, usted no tiene que irse para allá. Porque yo estaba en desacuerdo. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo. En ese mismo año, como a los 7 meses, vino Margarita y entregó su vida al Señor. Que está aquí. Después que mi hija se fue. Pero eso yo lo tenía en el olvido hasta que yo venía para acá, para Allentown. Cuando ya nosotros estamos en el movimiento de la casa con el Realto, me dice mi hijo, mami, yo no sé, pero siento de parte de Dios que Dios no me quiere en Pensilvania. Y yo, pero ¿cómo así? Después que uno está aquí en el Bronx, un apartamentito chiquitito y que vamos a tener una casa que no es de lujo, un ranchón, pero tú vas a tener el cuarto que tú quieras. Dice, mami, yo no sé, pero yo siento algo y yo no quiero fallarle a Dios porque yo no me quiero morir espiritualmente. Digo, pero que Dios te parte. Bueno, pues mi niño cogió desde jueves, viernes y sábado 3 días en un retiro. Salía a las 6 de la tarde, comía algo, se bañaba y volvía, se trancaba, pidiendo una confirmación. El sábado cuando sale así me dijo, mami, ya Dios me confirmó. El Señor no me quiere en Pensilvania. Me quiere allá en Jamestown con los muchachos. O sea que 5 años después que el pastor dijo eso, que lo sintió de parte de Dios, miren las cosas como se dio. Y el pastor no habló. Fue mi hijo que tuvo esa inquietud. Y yo digo, Dios mío, los tiempos de Dios es verdad que son perfectos. Aunque yo me opuse, pero quizá era que ese no era el tiempo de Dios, porque el pastor lo sintió en aquel tiempo, en 2018. Entonces viene el 2022 y mi hijo se fue. Todavía está por allá. Hasta se casó y todo. Pero es lo que le digo, muchas veces no es en el tiempo de nosotros, es en el cairo de Dios. Por eso no nos podemos desesperar. Mi hija segunda no le sirve al Señor, ni su esposo, ni mi esposo tampoco. Pero hay una palabra. Amén. A mí me han dado una palabra que mi casa y yo le vamos a servir al Señor. No se ha dado, pero yo tengo que estar agarrada a esa promesa. Hay veces que me desespero porque soy humana. Soy humana y estoy en una carne. Yo no soy espiritual a 24/7 porque estoy en una carne. Y algunas veces me desespero, pero después vuelvo cuando la palabra viene. Por eso cada vez que yo vengo aquí al culto de Dios, Señor, háblame en la palabra, aunque sea en el devocional, en la lectura, en el mensaje, administrame. Que yo no salga igual. Dame una palabra. Y siempre Dios tiene una palabra. Siempre Dios tiene una palabra para mí. Mi alma te alaba. Y por eso, mis amados hermanos, tenemos que estar con la fe. Yo no lo veo, pero yo lo creo. Y algún tiempo, no es mi tiempo, no es mi crono, pero en el cairo de Dios se va a dar. Amen. Yo espero, mis amados hermanos, que esta clase le haya gustado, que nos vayamos llenos, que nos edifique. A mí misma me ha edificado muchísimo. Y hasta aquí mi parte, que el Señor me le bendiga. Lo dejo con nuestro superintendente.